Muy bien, jóvenes, continuamos con la resolución de los problemas. Ahora sí, vamos con todo. Bien. Problemita número 4. Problemita número 4 dice así. A ver. Chicos, jóvenes, señoritas. Bueno, cuando digo jóvenes, en realidad me refiero a chicos y chicas, ¿no? ¿Estás presente? ¿Estás ahí? Por favor, un sí, una manito, una carita feliz, un aquí estoy, lo que sea. Gracias, jóvenes, qué amables. Muy bien, me da mucho gusto, todos están ahí presentes. Listo, presente, claro que sí, ¿verdad? Carita feliz, mi estimada Darcy, por supuesto. Bueno, carita contenta por aquí, por allá, presentes por aquí, presentes por allá. Muy bien, jóvenes. Entonces, todo siempre continuando. Mi estimado Francis, Lisette, Juliana, continuamos, jóvenes. A ver. Problemita 4. A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice problemita número 4? Dice así. Se suelta una piedra de 4 kilogramos desde una altura de 10 metros. ¿Ya? Si la fuerza de resistencia del aire... Jóvenes, permítanme un momentito, por favor. Sí, acá la luz me está molestando un poco. No me permite leerlo adecuadamente. Ahora sí. Ya, mejor. Ahora sí se puede leer. Se suelta una piedra de 4 kilogramos desde una altura de 10 metros. Si la fuerza de resistencia del aire sobre la piedra es constante y de módulo 20 newton, calcula el tiempo en segundos que emplea la piedra en llegar al piso. Profe, o sea, una piedra como la de este problema, ¿no? Sí, una piedra como la de este problema, efectivamente. Mi estimada Elizabeth, qué amable, mi estimada Elizabeth Rocío. Pero tiene que tomar su jugo de papaya con guión. Mira, qué coincidencia. Sí, hace poquito, hoy por la mañana, he tomado un fermentado de guión, ajo, cebolla y miel no le eché. Pero sí los otros, guión, ajo y cebolla. Sí, ayuda, es verdad. Porque cuando lo tomé por un momento la tos se me pasó. También estaba tomando otros medicamentos por aquí y por allá. Pero seguramente ya la próxima semana estaré un poco mejor. Es que recientemente también me había encontrado un poco mal, ¿no? Pero ya estaba en proceso de recuperación. Y bueno, en comparación con los otros días me encuentro mejor. Pero muchísimas gracias, mi estimada Elizabeth, qué amable. Sí, los estoy tomando. Pero lo de papaya no sabía. Lo de papaya lo tomo por separado. Como, bueno, porque es una fruta que es agradable. Sí, clásica, mi estimado André, por supuesto, es una clásica receta medicinal y que sí funciona porque lo tomas fermentado y caliente y por un momento te calma. Y claro que funciona. Gracias, mi estimada Elizabeth, qué amable. Muy bien, continuamos entonces. Y dice por aquí, eh, nos dicen por acá, que tenemos una piedra la cual se suelta, pero sobre esta piedra actúa no solamente su peso, sino también actúa la resistencia del aire, ¿no? Rodrigo nos comenta que puede ser la B, André también. Entonces vamos un poquito más inmediatos. Sabes muy bien que, que sobre este cuerpo que está cayendo sobre la piedra, tenemos que dibujar aparte de su peso la resistencia del aire. Su peso se calcula multiplicando la masa que vale 4 y G que vale 10. 4 por 10, 40 newtones es su peso. ¿Ya? Entonces al dibujar esta piedrita, como la vemos por aquí, el peso será de 40 newton y la fuerza de resistencia del aire, que va en contra de la velocidad, será de 20 newton. Ahí está la fuerza de 20 newton y el peso de 40. Ok, ¿por qué, profe, la fuerza de resistencia del aire va hacia arriba? Porque el cuerpo va a descender, o sea, se va a mover hacia abajo. Y la resistencia del aire siempre se opone al movimiento.
También, claro, como la fuerza de rozamiento que veremos la próxima semana posiblemente. Sí, creo que sí. La fuerza de rozamiento la veremos la próxima semana. Entonces, nos dicen por ahí, mi estimada Paloma también, al igual que Rodrigo, André y John, ¿no? Al igual que Jaime, la letra B nos comenta. Veamos. Juliana también, igual que Manuel. Ah, entonces pasamos a la siguiente. Siguiente pregunta, problemita número 5, dice así. Mentira, jóvenes, vamos a resolver de todas maneras la número 4. Mira, algo rápido. Estas dos fuerzas son las que actúan sobre esto. Tranquilo, mi estimado Joseph, lo vamos a resolver. Estas dos fuerzas son las que actúan sobre esta piedrita, ¿ya? Y alguna más, no ninguna. Profe, dime, si esta piedra va a caer, ¿no se supone que caerá con la aceleración de la gravedad? Sí, debería de. Pero hay un pequeño detalle. Que eso de que la piedra cae con la aceleración de la gravedad, como lo comentamos en principio, ocurre cuando únicamente sobre el cuerpo actúa su peso y nada más. En este cuerpo, la resistencia del aire está actuando. Entonces, también hay que considerarla. Entonces, al actuar la resistencia del aire, genera otra fuerza resultante. Esa otra fuerza resultante genera otra aceleración, la cual no es esta. Entonces hay que hallar. Bueno, la resultante entre dos fuerzas que tienen la misma dirección y que apuntan en contra, eso tú ya lo sabes muy bien, ¿verdad? El mayor menos el menor, evidentemente quien gana es 40 newton y por lo tanto la resultante apunta hacia abajo. Si la resultante apunta hacia abajo, la aceleración que experimenta también apuntará hacia abajo. Entonces por aquí está esta, ¿sí? La aceleración que experimenta el cuerpo y que apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante apunta hacia abajo. ¿Y por qué? Porque 40 es quien le gana 20 y esta apunta hacia abajo. Ya, ok, ahí tenemos la aceleración que experimenta y la ecuación que emplearemos es esta, ¿no? Profe, ¿un triángulo? No, 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 nada de triángulos. Aquí no es necesario emplear triángulos, mi estimado. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas están en una sola dirección. Si todas las fuerzas están en una sola dirección, ¿para qué emplear un triángulo? Eso de triángulo lo empleamos cuando, bueno, pues no, tal vez tengamos que descomponer alguna fuerza, o quizás tengamos que sumar fuerzas y estas te terminan formando un triángulo, ¿no? Por ahí. Pero en este caso no. Listo. Esta es la ecuación entonces que vamos a emplear. Profe, ¿ya no la vectorial? No es necesario la vectorial porque acá ya tenemos todas sus medidas. ¿Para qué complicarnos la vida con la vectorial? Solamente cuando sea necesario la emplearemos. Por acá, el valorcito de la fuerza resultante se calcula, ya sabes, restando el más grande menos el pequeño porque están en contra. Porque están en contra. Porque si hubiera una fuerza que no apuntara hacia arriba, sino, por el contrario, nos supongamos que hay otra fuerza que apunta hacia abajo, y estas dos son las únicas, entonces aquí tendríamos que sumar 40 y 20. Aquí. ¿Por qué? Porque estarían apuntando en el mismo sentido. Pero en nuestro problema apuntan en contra, así que hay que restar sus medidas. 40 menos 20. Eso es igual a la masa del cuerpo, que es de 4, por el valor de A, que lo obtienes de ahí. Entonces, de ahí, el valorcito de la aceleración es, ¿cuánto? El valorcito de la aceleración es 5. Ahí está, 5 metros por segundo, el valorcito de nuestra aceleración. Entonces, como te das cuenta, está claro que no cae con 10, sino con 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esos 5 metros por segundo al cuadrado es lo que vamos a usar en el movimiento de caída. Cuando un cuerpo presenta una aceleración constante, se dice que efectúa un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y qué quiere decir eso? Un movimiento con aceleración constante. Eso quiere decir. Entonces, nuestro cuerpo va a descender pues 10 metros, te dicen, hasta llegar al piso. Y, por lo tanto, ¿qué ecuación emplearemos para poder hallar el tiempo que tarda en caer?
Bueno, obviamente, esta piedrita tarda cierto tiempo en caer. Hay muchos que ya han dado respuesta. Por lo tanto, asumo que hay varios que ya conocen las ecuaciones de la cinemática, especialmente del tema de MRU-V. Pero si tú estás llevando el curso de física por vez primera, no te preocupes, que ahorita te voy a mostrar qué ecuaciones con la que están trabajando, o con la que han trabajado tus compañeros, o con la que vamos a trabajar nosotros. Ya, obviamente, esta piedrita tarda cierto tiempo en llegar hasta el suelo. Claro que sí, tarda cierto tiempo. ¿Ya? Ese tiempito que tarda es un tiempito T. Ese tiempito que tarda es un tiempito T. Ok, entonces, en la cinemática, que es una parte de la física que estudia el movimiento de una forma descriptiva, hay varias ecuaciones, porque hay varios subtemas. Está el MRU, MRV y entre otros. En el tema específicamente de MRUV, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado, en ese tema, que pertenece a la cinemática, existen cuatro ecuaciones principalmente que relacionan las magnitudes que describen el movimiento. Relacionan el valor de la aceleración, el tiempo que transcurre, la distancia que recorren, la rapidez que tiene el cuerpo en principio y la rapidez que tiene el cuerpo al final. Una de esas cuatro ecuaciones principales es la que te voy a mostrar a continuación. Esta. A ver, por aquí la tengo. Una de esas ecuaciones es la de aquí. Esta ecuación. Esto me relaciona la distancia que va a recorrer el móvil, la rapidez que el cuerpo tiene al inicio, V sub 0 es la rapidez inicial, que por cierto, para nuestro caso vale 0. La rapidez inicial es 0. ¿Por qué, profe? ¿El problema me lo dice acaso? Sí, sí te lo dice. Cuando te dicen que se suelta una piedra, te están diciendo de que tu cuerpo recién empieza a moverse, porque recién la están soltando. Y cuando un cuerpo recién empieza a moverse, obviamente lo hace desde el reposo, o sea, desde que estaba quietecita. O sea, en principio su rapidez era 0. Cada vez que te digan se suelta un cuerpo, inicia su movimiento o empieza a caer, entonces su rapidez inicial es 0. ¿Ya? Es 0 su rapidez inicial. Bien, entonces, esta ecuación te relaciona justamente todos esos datos. La rapidez inicial, el tiempo que pasa, la distancia que recorre y el valor de la aceleración. Claro, efectivamente, mi estimado Job, ¿no? Reposo implica que su rapidez inicial es 0. Reemplazamos los datos. Nos piden la distancia, no, la tenemos. La distancia es de 10. Rapidez inicial, ya sabes, 0. Tiempo, no lo conoces, lo quieres. El valor de la aceleración ya lo has hallado y vale 5. Profe, ¿y este más menos? Bueno, el más menos se coloca dependiendo. Si el movimiento es acelerado, o sea, si su rapidez va en aumento, se coloca más. Si el movimiento es retardado, o sea, el cuerpo frena, o sea, su rapidez disminuye, se coloca menos. En este caso, obviamente, la rapidez va en aumento, porque estaba en reposo. Ahora empieza a caer y su rapidez obviamente va a aumentar. Por lo tanto, aquí debería de ir más. Esa es la ecuación que nosotros planteamos. Claro que sí, Joseph, iría más entonces. Entonces aquí resolvemos esa ecuación y obtenemos el tiempo. Como te das cuenta, 0 por t, eso es 0. Y solo te queda eso, ¿no? 5 medios por t cuadrado vale 10. ¿Y de dónde? T es igual, como ya dijeron varios por ahí, a 2 segundos. Eso es todo. Bien.
Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, consulta, inquietud? Si todo está claro y no hay preguntas, pues nos vamos con la que sigue. Perfecto. Muy bien, mis estimados. Ok, mi estimado Juan, yo, Rodrigo, continuamos. Muy bien, mi estimado André. Problemita 5 dice así. Entonces, ustedes que dijeron que la respuesta era de 2 metros por segundo, ¿ya? La letra B, que estaban diciendo por ahí, esa es la clave. Muy bien, por supuesto. Como bien lo dijo Rodrigo, en principio, André, John, Paloma, Jaime, Juliana, Carlos, efectivamente, ¿no? Esa viene siendo la respuesta. Ok, siguiente. A ver, permíteme copiar el problemita. Problemita 5. Dice así. Un bloque de 2 kilogramos se muestra en el piso. Ok, en reposo. Si se le aplica una fuerza F, el bloque que bueno, esto no está bien. El bloque adquiere una aceleración A, esta. Determina el módulo de la fuerza. Se están preguntando cuánto vale F si esta es la aceleración que adquiere el bloque. Ah, mira qué interesante. Veamos qué fuerzas actúan sobre el bloque. Porque es necesario, por si acaso, dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces, díganme, jóvenes, por favor, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el bloque? Acá ya está dibujada una. Pero ¿cuántas fuerzas en total actúan sobre el bloque? Fuerza de gravedad y fuerza normal, comenta Jaime. Y Manuel dice dos. Dos, dos, dos. Mis estimados, ustedes dicen dos porque se refieren con esos dos a la fuerza de gravedad y la fuerza normal, ¿verdad? Pero si esta fuerza también está actuando, serían tres. Por si acaso te digo. ¿Sí? A tres en total. Ya, listo. A menos que tú me hayas estado diciendo que en total solamente hay dos. Porque te cuento. Si tú me dijiste que en total solamente hay dos, estás en lo cierto. Profe, ¿no hay tres? No, hay dos. Profe, o sea, gravedad normal y fuerza F. ¿Son tres? No, son dos. ¿Quién me dice quién de las tres fuerzas no está? No debería de estar. No actúa. Yo te lo digo. No, la fuerza F sí actúa. Ahí está presente, ahí está dibujada. Claro que actúa. Es más, te preguntan cuánto vale. Claro, la normal. Efectivamente, mi estimado Juan. Claro que sí, Darcy. Normal, Rodrigo, Jaime. Pero la pregunta, ¿por qué motivo la fuerza normal, como dice André, no está actuando aquí? El peso también actúa porque tiene masa. ¿Por qué motivo decimos que acá no actúa la normal? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Es verdad, la normal no actúa, pero ¿por qué? Vamos dibujando el peso. ¿Por qué no actúa la normal? Porque se elimina, dicen por ahí. Se cancela. Bueno, para que se cancele se debería cancelar con otra, ¿no? Por ejemplo, con el peso. Pero no, te cuento, el peso está actuando, tranquila. La normal no actúa. ¿Por qué? No es que se cancela, no, no actúa. No hay. Reposo, está el cuerpo en reposo porque está en reposo, no. Si tu cuerpo estuviera en reposo, ¿ya? Si el cuerpo estuviera en reposo, ¿sí? Pues claro que actuaría la normal, ¿no? Si está quietecito. Y por ahí, mi estimado Alessandro, ¿la gravedad es normal? No, 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 no. La fuerza de gravedad no es lo mismo que la fuerza normal. Si tú quisiste decirme, mi estimado Jack, que la fuerza de gravedad y la fuerza normal se cancelan, como tal vez lo hemos hecho por aquí, para que se cancelen, la normal, claro que está actuando.
solamente que sus efectos son cancelados. Pero en ese problemita la normal no está actuando. Aquí la normal actúa, está presente, solo que sus efectos son cancelados con la fuerza de gravedad y no generan fuerza resultante. Por eso decimos que se eliminan. Ojo, 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 ¿eh? Cuando nosotros decimos que acá se eliminan, se cancelan, se anulan, no quiere decir, ya no actúa la fuerza de gravedad, ya desaparece la fuerza normal. No, están presentes, solo que no me generan fuerza resultante y por eso los cancelamos. No quiere decir de que, desapareció y el cuerpo ya no tiene peso y ya no tiene normal. No, están actuando, solo que sus efectos son canceladas mutuamente. ¿Ya? Entonces, por ahí, como dijo por ahí mi estimado André, claro que sí, mi estimado Alessandro, es por la aceleración. ¿Qué tiene que ver la aceleración? ¿Qué tiene que ver la aceleración? Para que me digan que la normal no está actuando. Es por la aceleración, sí, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto? La normal no actúa por la aceleración, eso es verdad, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué te está diciendo aquí? Claro, cuando estaba en reposo se actuaba, pero ahora que actúa la aceleración, como dice Manuel, está en movimiento. Efectivamente. Y una pregunta, mi estimado Imanol, y a todos en general, al igual que yo. ¿Para dónde se mueve? ¿Para dónde se está moviendo el cuerpo? Va horizontal, dicen por ahí. A la derecha. También horizontalmente. También a la horizontalmente. Horizontalmente. Todos horizontalmente. ¿De verdad se mueve horizontalmente? Miren la aceleración. Miren la aceleración. ¿De verdad se mueve solamente horizontalmente? Claro, André. Verticalmente también. Profe, ¿por qué? Porque la aceleración, mira bien, tiene componente horizontal y vertical. Así que como dice John, al igual que Job, este cuerpo se va a mover no solamente a la derecha, también hacia arriba. O sea, se va a desprender del piso. Ya no va a estar en contacto con el suelo. Y si ya no está en contacto con el suelo, es por ese motivo que la normal ya no participa. Es por ello. Cuando estaba en reposo, sí, pero el cuerpo presenta esta aceleración, o sea que se va a elevar, se va a elevar. Por lo tanto, ya no va a estar en contacto con el suelo y no dibujaremos la fuerza normal, porque la fuerza normal únicamente se manifiesta cuando un cuerpo se apoya en otro. Aquí, repito, tu cuerpo se eleva. ¿Por qué? Porque acá lo dice, tiene una componente vertical. O sea que tu cuerpo no solamente se va a mover horizontalmente, sino también vertical. Pues. Por ese motivo es que no se considera la normal. Solo por ello. Porque si tu cuerpo se moviese únicamente horizontalmente, como en los problemas anteriores, la normal, claro que participaba. Claro, posteriormente la normal se cancelaba con la fuerza de gravedad y con otras fuerzas verticales, pero estaba ahí. En este caso la normal no está, no actúa. El peso sí actúa, claro que sí. Y el peso, tú lo puedes calcular. El peso es de ¿cuánto? De 20 newton, ¿verdad? El peso es de 20 newton, porque la masa vale 2 y G vale 10. El peso es de 20 newton. La otra fuerza que actúa es la fuerza F. ¿Actúa la normal? No actúa la normal. Ok, entonces, aquí te están preguntando por el módulo de F. Vamos a trabajar los jóvenes, ¿sí? De un modo vectorial. Vamos a trabajarlo nosotros de un modo vectorial. Las únicas fuerzas que actúan son la fuerza F y la fuerza de gravedad.
Son las únicas que actúan. La sumatoria de estas dos me debe de dar la fuerza resultante. Así que aquí, en esta expresión, en lugar de colocar la fuerza resultante, colocaremos la suma de la fuerza de gravedad y la fuerza F. Colocaremos la suma de la fuerza de gravedad y de la fuerza F. Ambas colocaremos aquí. Ahí está. La suma de ambas fuercitas. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Bueno, a reemplazar, pero recuerda reemplazar su expresión vectorial. Profe, ¿por qué motivo trabaja con vectores? Porque la aceleración me la dan en expresión vectorial. Mira. Profe, dime. A ver, yo podría trabajar eje por eje. O sea, primero trabajar el eje horizontal con la componente que me dan por ahí y después trabajar en el eje vertical con la otra componente que también me dan. Con la ecuación escalar, o sea, primero trabajo en horizontal con la ecuación escalar, hallo la fuerza resultante, etc. Y también después trabajo en la vertical. ¿Puedo hacer eso? Sí, puedes hacerlo. También te va a salir el problema. Pero acá estamos aprovechando que tú ya sabes un poco más de vectores para hacerlo un poquito más inmediato. ¿Ya? ¿La aceleración la tenemos? Sí, la tenemos. Esa es la que vamos a reemplazar. Alguien, profe, ¿y cómo vamos a trabajar? ¿Con vectores unitarios o con pares ordenados? Con pares ordenados, que es más rápido. Díganme ustedes, por favor, ¿qué colocamos ahí en la aceleración? ¿Cuál es la expresión vectorial para la aceleración en pares ordenados? Dime, por favor. 2,9, 2,9. Abdon, André, qué interesante que digan 2,9. ¿Algún objeto? Leonardo, Rodrigo y Manolo también dicen lo mismo, al igual que yo, en 2,9. Ah, no, perdón. John nos comenta 9,2. Juan también, Juan Carlos nos comenta 9,2, al igual que Rodrigo y Andrés, Jaime también, 9,2. Claro, el orden. Sí, así es, como también corrobora Juliana, ¿verdad? Y Andrés nos comenta del orden por ahí también. Yo y Mano ya se dieron cuenta, el orden importa. Profe, ¿cómo que el orden? Quizás digas. Yo tengo entendido hace un rato que usted primero coloque el primero y después coloque el segundo. ¿Cómo es eso que el orden? Primerito está 2 y después está el 9. Sí, tienes razón. Pero, ¿qué te había dicho aquí? Que acá colocamos lo que le acompaña el eje X, lo que le acompaña el vector unitario Y. Como te percatas, el vector Y está acompañado del 9, por lo tanto 9 se coloca aquí. En el segundo punto colocas lo que está en el eje Y, lo que le acompaña el vector J, y quien acompaña J le acompaña 2. Por ese motivo colocas 9,2. Este orden siempre es primero el X, después el Y. Y si hubiera un tercero, sería el Z posteriormente. ¿Ya? X, Y, Z, ese es el orden. Profe, pero esto ¿por qué no está en orden? ¿Acaso está mal? Bueno, te cuento. Lo habitual es colocar a los vectores cuando se expresan con Y y con J en el orden de que primero colocamos el Y y después el J. Esto es lo habitual, lo normal. Pero como te das cuenta, son sumandos. Son sumandos. Entonces, si son sumandos, el orden de los sumandos no altera la suma. Por lo tanto, este menos 4J lo podríamos colocar primero. Este menos 4J lo podríamos colocar primero y después colocar el más 3i. No hay problema, el orden de los sumandos no altera la suma. No hay problema, se podría colocar así. Claro, no es lo común es primero colocar el i
Lo común es primero colocar el i y después el j. ¿Ya? Pero ese hecho no implica que no te topes por ahí con un problemita como este que te quiera confundir y cambie ese orden, ¿ok? Como este. Entonces ten cuidado ahí, por favor, ¿sí? Bien, si eso ya está claro, nos falta colocar la expresión vectorial de la fuerza de gravedad y la expresión vectorial de F. Bueno, nosotros no conocemos la expresión vectorial de F, la queremos hallar más bien, para poder así calcular su módulo. Entonces hay que colocar cuánto vale M, la masa vale 2, y dime por favor cuánto vale la fuerza de gravedad. Dime, ¿qué colocamos ahí? Profe, ¿también debo expresar un vector? Profe, vale 20. Sí, muy bien dicho a todos, jóvenes, vale 20, pero nosotros no vamos a colocar 20 aquí. Porque mira, estamos trabajando con vectores. Entonces debemos de colocar una expresión vectorial. Eso es lo que debemos de colocar, una expresión vectorial. ¿Y cuál es la expresión vectorial para la fuerza de gravedad? 20i 0j, nos comentan por ahí con punto y coma. Por si acaso los i y los j no se separan con punto y coma, sino con más o con menos. Lo que se separan con punto y coma son los pares ordenados. ¿Ya? Entonces creo que tú quisiste decir, mi estimado Juan, 20, 20, 0, ¿verdad? 20.0. ¿Será cierto? Por ahí André nos propone otra cosa y nos dice menos 20.0. Casi nos dice lo mismo, ¿no? Que Juan, 20.0 también nos dice por ahí. Por señalar abajo. Sí, muy bien, señala abajo. Pero ¿estará bien decir 20 menos 20.0? Por ahí Darcy nos comenta otra cosa. 0, menos 20. Profe, todos se parecen, ¿no? Sí. ¿Cuál es lo correcto? Claro, exacto. Es como dice mi estimada Darcy, al igual que André, Juan también. Es al revés. El menos 20 va aquí. ¿Por qué va aquí el menos 20? Y allá el cerito. Por lo siguiente. Mira, la fuerza de gravedad, que si bien es cierto, vale 20 newton, se puede expresar en modo vectorial. ¿Recuerdas? Nosotros lo hemos planteado al inicio. Un vectorcito vertical se expresa con jotas. Eso hemos dicho en principio. Si tu vector apunta hacia abajo, con un menos adelante. Eso es lo que vamos a expresar aquí. La fuerza de gravedad, apoyándonos de los vectores unitarios, se tendría que expresar así. Sería menos 20 J Newton. Esta es la expresión para este vector. J por encontrarse en el eje vertical, menos por apuntar hacia abajo, y 20 porque eso es lo que mide. Newton porque es una fuerza. Ahí está. Esa es la expresión vectorial para la fuerza de gravedad. Entonces aquí debemos de colocar el par ordenado. Y si tú dices, profe, pero mira, él solo tiene J, ¿qué voy a colocar aquí? En la primerita, si no tiene nada en el eje X. Como tus compañeros ya lo han dicho, si no tiene nada en el eje X, coloca simplemente 0. Claro, Joseph, efectivamente, ¿no? Como ya todos ustedes lo habían comentado, coloca 0 nada más. ¿Por qué? Porque el vector no tiene componente en el eje X. Y ya está, eso es todo. Y claro, en el segundo colocas lo que le acompaña al J, que es menos 20. La unidad, profe, la unidad ya te dije, no es necesario al final, recién, ¿sí? Aquí en el proceso no, para no hacerlo tan tumultuoso, tan engorroso, escribir tantas cositas por aquí y por allá. ¿Cuánto sale? Por ahí nos comenta André, la letra D, veremos si es verdad. ¿Cómo se resuelve esto, profe? Lo mismo que tú, como tú resuelves una ecuación, tal cual. El 2 está dividiendo, lo mandas a multiplicar. Lo mandas a multiplicar el 2. Lo vamos a dejar por aquí expresado, ¿ya? Por 2. Profe, ¿cómo multiplicamos un número con un vector? Así, a modo analítico.
Simple. Pasa para cada uno. El 2 pasa al 9 y pasa al 2. 2 por 9, 18. 2 por 2, 4. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Estos están sumando. ¿Cómo pasa el vector? Porque por si acaso se mueve todo el vector en conjunto, ¿eh? Todo el vector se mueve en conjunto, no creas uno solo, no. Todo este vector que está sumando pasa al otro lado a restar. Pasa al otro lado a restar. Y por ahí, 18.2 me comentan, ¿no? ¿Qué era 18.2, mi estimado Jack? Creo que te referías a esto, ¿no? Se nos pasó el 4, creo, ¿verdad? Creo que te referías a esto. Ya. Entonces, ¿qué más? Bueno, restamos. Ya sabes, primero menos el primero, segundo menos el segundo, tal cual como ya hemos aprendido. Entonces, si hacemos esa resta correspondiente, primero menos el primero y segundo menos el segundo, ¿qué nos quedaría? 18 menos 0, eso no hay ningún problema, eso nos da 18, y 4 menos el menos 20. Menos por menos, más. Y como ya todos lo comentan, será 18.24. O 18,24, ¿no? 18.24 en realidad. Claro, eso es. 18.24. Ya, eso es lo que ocurre. Ya te das cuenta, ¿no? Entonces que operar con vectores no es cosa de otro mundo, como ya bien lo dice mi estimada Gabriela, ¿verdad? Dice André, claro, en Newton, muy bien dicho, mi estimado, claro que sí. André, en Newton, ¿no? O sea, al final le deberíamos de colocar su respectiva unidad. Todo esto, al final, en Newton. Unidad al final, siempre. ¿Ya? Perfecto. ¿No? Como dijo también Lisette y Juliana, al igual que también varios compañeros estaban comentando en principio, esa es la respuesta final, profe. No, no es la respuesta final, pero al menos con esto ya puedes tú calcular la respuesta final. Esa es la fuerza F en su expresión vectorial. Te preguntan por su módulo. Nosotros ya sabemos calcular el módulo de un vector. Lo hemos calculado por aquí. La misma idea se aplica. Claro, exacto, mi estimado, lo que tú dices, ¿no? Calculamos el módulo de una forma parecida a la que ya lo hemos hecho. De una forma parecida, ¿no? El módulo de F. Ya de frente, hagamos el proceso que ya sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? Trabajar aplicando un Pitágoras a sus componentes. ¿Ya? De frente, ya, porque ya lo sabemos. Pues no, el módulo, para cuando tengamos una expresión vectorial con las componentes aquí, se calcula de esta manera. 18 al cuadrado y 24 al cuadrado. De repente tú te percatas y dices, profe, pero eso es notable, ¿no? Ya no es necesario resolverlo. Yo ya sé que si uno, en un triángulo rectángulo, uno mide 18 y el otro 24, se supone que el resultado, la hipotenusa, que es lo que estamos hallando, la medida del vector, eso debe valer 30. Y efectivamente, eso es verdad. 30, ¿qué cosa? 30 newton. Eso es todo. Muy bien dicho, mis estimados. Jaime, André, Abdon, claro que sí. Esa es la respuesta. Y Manuel, por supuesto, ¿no? Y como ya algunos también comentaban por ahí, la clave es la letra D. Exacto. Hasta aquí. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, consulta, inquietud? Jóvenes, esto de vectores, tú que vas para uni, es muy importante. Si lo estás entendiendo, perfecto, muy bien. Sacamos su valor absoluto siempre, su módulo, mi estimado Imanol. Lo que estamos haciendo aquí es sacar el módulo del vector, medida del vector, magnitud del vector. Siempre, bueno, siempre que te lo pregunten, en la mayoría de preguntas te dicen o te piden el módulo magnitud
o medida del vector, en la mayoría. De las preguntas que vas a resolver en academia. Pero tú que vas para uni, a veces te preguntan por el vector propiamente dicha y a veces te preguntan por su magnitud. ¿Ya? Así que no es siempre, mi estimado Emanuel, depende de lo que te pregunten. ¿Ya? Es depende. Acá nos preguntaron por el módulo, por eso lo hicimos. Profe, dime, ¿y si me hubieran preguntado por la fuerza nada más? ¿Las claves tendrían que estar en vectores? Sí. Si a ti te preguntasen únicamente por la fuerza, tus claves se supone que deberían de estar en vectores. Tal vez en pares ordenados como lo hemos puesto aquí, o tal vez con vectores unitarios, I, J. Así deberían de estar tus claves si te preguntasen por la fuerza F nada más. Ok, siguiente. Problemita número 6. Mira qué bonito el problema número 6. En el problemita número 6, nosotros vamos a considerar algunas cositas. Acá, como te das cuenta, está actuando más de un cuerpo. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a tener que considerar en algún momento sistema. Y vamos a hacer eso justamente ahorita. Vamos a considerar sistema. ¿Ya? Vamos a asumir que todos ellos son un solo sistema. Bien, leamos. Se muestran dos bloques en contacto. Nos dicen, determina la fuerza de interacción por contacto entre los bloques, teniendo en cuenta que todas las superficies son lisas. Considere que los bloques se mueven juntos, parejos. ¿Ok? Por si acaso, si los bloques se están moviendo juntos, ambos se supone que se mueven al mismo tiempo, ¿no? Eso significa, si se mueven al mismo tiempo, ambos presentan la misma aceleración y la misma velocidad. Porque si no, uno se adelantaría y el otro se atrasaría. Pero como se mueven juntitos, es porque presentan la misma velocidad y aceleración. Entonces, vamos a asumir que estos dos es un solo cuerpo. ¿Ya? Un solo cuerpo. Profe, ¿la fuerza de interacción se refiere a la fuerza normal que hay entre los bloques? Sí, así es, mi estimado. Esa es la fuerza de interacción. Pero por ahorita vamos a asumir que estos dos son un solo bloque. Si es un solo bloque, bueno, ya sabes, ¿no? Ya hemos trabajado en ese tipo de situaciones. Un solo bloque, como lo vimos por aquí, un solo bloquecito, ¿sí? Solamente está afectado por el peso, la normal y la fuerza que lo está empujando. Acá la idea es la misma. Está afectado por el peso y la normal y esta fuerza que lo está empujando. Sabes muy bien que el bloque, como lo describe el problema, únicamente se mueve en la horizontal y solo en la horizontal. No se mueve en el eje vertical. Por lo tanto, las fuerzas verticales, el peso y la normal, se van a cancelar. ¿Está bien? Existen, sí, pero se cancelan sus efectos, porque son de igual magnitud, porque el cuerpo no se mueve en la vertical. Entonces, sobre el cuerpo solamente nos queda esta fuerza F, que vendría siendo nuestra fuerza resultante, y la cual va a generar en el sistema, en todo este conjunto de cuerpos, en todo mi cuerpo total, una aceleración. Ahí está la aceleración que esa fuerza F genera sobre este sistema. Entonces, analicemos pues ese sistema y coloquemos, ¿no? Sistema conformado por ¿quiénes? El sistema conformado por el bloque de 3M y el bloque M. Ahí está ese sistema conformado por el bloque de 3M y M. Vamos a emplear esta ecuación. ¿Por qué? Porque todo está accesible, no es necesario trabajar con magnitudes vectoriales.
Si bien es cierto, no vamos a trabajar de modo analítico, sí vamos a trabajar de modo gráfico, y ya lo verás, ¿ya? Una cosa es trabajar, pues, de modo escalar, como ahorita vamos a hacer, ¿sí? Otra cosa es trabajar de modo analítico, o sea, con vectores de modo analítico, como ya hemos resuelto. Y bueno, también podríamos trabajar de modo gráfico con los vectores, ¿no? Armando figuritas por aquí y por allá, recordando las leyes que se aplican, y con esto, apoyándonos de la geometría, obtener las medidas que queremos. Ahorita un poquito de modo escalar. La fuerza resultante sobre nuestro sistema, ya hemos dicho, solamente es F. Profe, dime, ¿y la fuerza de contacto entre ellos no la va a colocar? No. ¿Por qué? Estamos asumiendo de que esto es un solo cuerpo, es un solo bloque. Por lo tanto, las fuerzas internas no se consideran. Como ya lo hemos dicho en principio en la teoría, si consideramos un sistema, las fuerzas internas a mi sistema no se consideran porque se cancelan. ¿Ya? Aquí, las fuerzas internas a mi sistema no se va a considerar. Por lo tanto, repito, cuando trabajemos para el sistema de 3M y M, la reacción entre ellos ni se coloca. ¿Sí? Por lo tanto, la única fuerza resultante es la fuerza F. Reemplacemos. La fuerza F será la fuerza resultante. Y la masa, por si acaso, es la masa de todo nuestro sistema. O sea, 3M más la masa M. Ahí lo tenemos. Y aquí, como te percatas, hallamos el valorcito de la aceleración. El valorcito de la aceleración será F entre 4M. Ese viene siendo el valor de nuestra aceleración. F entre 4M viene siendo el valor de nuestra aceleración. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, a ver, veamos qué más hay que hacer. Ahora nosotros vamos a analizar únicamente al bloque M. ¿Está bien? Solo el bloque M. Entonces, ¿qué fuerzas actuarán sobre nuestro bloque M? Veamos. Para empezar, hay que dibujar a dicho bloque. Y analicemos pues a ese bloque M. ¿Ya? Aquí está. ¿Qué fuerzas actuarán sobre este bloque M? Obviamente actuará el peso, ya que tiene masa. También vemos que está en contacto con el suelo, ¿no? Resbala por ahí. Bueno, debe haber una normal. Debe de haber. Y también, obviamente, ahora sí, debemos de colocar la fuerza que el bloque más grande le ejerce. El bloque más grande lo empuja. Ah, profe, lo empuja horizontalmente. Es verdad a medias. En realidad lo empuja con una fuerza que es perpendicular a la superficie de contacto. Así lo empuja, con una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. ¿Ok? Entonces, es una fuerza inclinadita la que el bloque grande le ejerce al pequeño. Esa fuerza inclinadita, ya sabes, es una fuerza perpendicular, como ya dijimos, a la superficie de contacto, una fuerza normal. Solamente que esa fuerza normal no le acostumbramos decir fuerza normal. Cuando es la fuerza que actúa entre dos cuerpos que se están moviendo por ahí, esa fuerza que yo sé muy bien que es normal, se le llama reacción entre estos cuerpos. Sería reacción del bloque grande sobre el pequeño. Profe, pero es normal, ¿no? O sea, es perpendicular. Sí, en este caso, claro que es perpendicular, por supuesto. ¿Ya? Pero se le suele decir reacción. Y te cuento algo, ¿ah? Más adelante verás que la fuerza normal, ¿sí? Que hasta ahorita nosotros hemos estado jugando, simplemente hemos estado diciendo que se llama normal, toma el nombre de reacción. Sí, esa fuerza normal, que hasta ahorita nosotros le hemos llamado normal, esa fuerza normal toma el nombre de reacción. Reacción del piso sobre el bloque. Solamente que esa fuercita de reacción, como ya veremos en la próxima clase, engloba dos fuerzas, a la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento, la cual veremos, repito, en la próxima clase. ¿Ya?
Entonces, es válido si tú le llamas normal del bloque grande sobre el pequeño o reacción del bloque grande sobre el pequeño. Se acostumbra, repito, que cuando trabajas con dos cuerpos en movimiento, llamar esta fuercita reacción. Ok. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Nada más. Son esas tres las únicas fuerzas que actúan sobre el bloque. Y ahora nosotros debemos de sumarlas para hallar la fuerza resultante. ¿Ok? Hallemos la fuerza resultante entonces. ¿Cuál sería esta fuerza resultante? Profe, ¿tengo que sumarlas? Sí, vectorialmente, claro está. Vectorialmente. Tú sabes muy bien que para sumar vectores hay varias formas. Una cosa, un método es el método gráfico. Con la cabeza, a eso me refiero. Hagamos eso, con la cabeza, con la cabeza. ¿Ya? Sumémoslo gráficamente. Con la cabeza, el vector R, con la cabeza, el peso, y con la cabeza la normal. Profe, dime, pero mira, esto se ha quedado pues aquí, se quedó aquí. Se quedó aquí. Entonces, ¿qué hago? ¿Le continúo nada más? O sea, de esa de la cabeza, junto esta cabeza con esta cola, ¿sí? Te tienes que juntar. Ahí. Profe, pero se pone sobre el vector, ¿no hay problema? No, no hay problema. ¿Cuál es el problema? No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza. Estamos siguiendo un camino. La fuerza resultante se dibuja, que va desde la primera cola hasta la última cabeza. ¿No? Esa viene siendo nuestra fuerza resultante. Solamente que hay un pequeño detalle. Es verdad que según lo que ahorita nosotros hemos dibujado, esta fuercita roja sería nuestra fuerza resultante. Eso es cierto, según el dibujo que hemos hecho. Solamente que, repito, hay un pequeño detalle, que el cuerpo acelera horizontalmente. Te había dicho, si todo el sistema acelera horizontalmente, el cuerpo pequeño también acelera horizontalmente. También. ¿Está bien? Entonces, tú sabes por la segunda ley de Newton que la fuerza resultante y la aceleración deben de apuntar en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, si nosotros ya sabemos que la aceleración es horizontal, esta fuerza resultante debe de ser también horizontal. Debe de ser horizontal. Por lo tanto, entonces, ¿qué hemos hecho mal? Bueno, si debe de ser horizontal, se supone que esto debe terminar aquí, ¿no? Horizontalmente, y apuntar a la derecha. ¿Qué significa? Que nuestro dibujo no está bien hecho. O sea, seguramente, pues, el peso debió haber sido un poquito más grande, ¿ya? Y la normal, venir desde aquí abajito y subir y terminar ahí, ¿no? Eso seguramente es lo que pasó por ahí, ¿ok? Para hacer la figura un poquitito más grande, para que se pueda notar. Parece un 4, sí, mi estimado Job, terminaría pareciendo un 4. Terminaría pareciendo un 4. Con la cabeza, con la cabeza. Y se supone, como ya lo sabemos por la segunda ley de Newton, que la fuerza resultante debe de apuntar a la derecha, porque hacia la derecha apunta la aceleración, por eso. ¿Ya? Ok. Esta es nuestra fuercita resultante, esa es la magnitud de la fuerza resultante, ya lo sabemos. Esta es la magnitud de la fuerza resultante. Bien. El problema, si te das cuenta, ya te salió. Sí, ya te salió el problema. ¿Alguien me puede decir, por favor, cuánto vale este valorcito de la fuerza resultante? Y también, ¿cuánto vale este angulito? Primero, dame el angulito.
Este angulito, ¿cuánto vale este angulito? Es el ángulo que hace la reacción con horizontal. Y acá lo podemos ver. Reacción con horizontal, claro, Imanol, Joseph, 53 grados. Acá se ve, mira, 37, 90, y si tú prolongas, acá te sale 53. Efectivamente, mi estimado André, 53 grados. No, 53 grados. Ahí tenemos esa fuerza. ¿Sí? Ya. Ok, ahora, profe, ¿qué más? A ti te preguntan cuánto vale R. ¿Cuánto vale R? Se sobreentiende que esto vale 90 grados, ¿no? Eso está claro. No hay dudas al respecto, ¿no? Se supone, porque esto es vertical y ya hemos dicho que la fuerza resultante es horizontal como la aceleración. O sea que está claro que esto vale 90 grados. Muy bien. Entonces, ya, díganme ahora cuánto vale FR. Sí, ¿cuánto vale el valor de la fuerza resultante? Esta, por si acaso, es la fuerza resultante que actúa sobre el bloque M. O sea, que nosotros podemos aplicar la ecuación que hemos planteado arriba, aquí abajo también. Esta ecuación la podemos aplicar ahí. Sí, la podemos aplicar, por supuesto. ¿Cuánto vale FR? Acá te lo dice. M por A. ¿Quién es M? M vale para el bloque M es M. ¿Y quién es A? A es la misma aceleración que para todo el sistema. ¿Cuánto te salió? F sobre 4M. Y lo reemplazas. Aquí, como te das cuenta, obtienes el valorcito de FR. Obtienes que FR vale F sobre 4. Y eso reemplazas en ese triangulito que estás viendo. F sobre 4 es el valorcito de la fuerza resultante. ¿Ok? Y ahora lo único que te quedaría hacer sería resolver ese triángulo notable, el de 53 y 37 grados, y ahí termina tu problema. Eso sería todo. Ya, acá te sale, como ya estábamos diciendo, F sobre 4, y eso es lo que vamos a reemplazar allá. ¿Sí? F sobre 4 y eso es lo que vamos a reemplazar aquí. Y la respuesta es la letra C, te dicen, ¿no? Por ahí. Apoyándonos ya de ello, ya nos dan posibles respuestas. FR que estamos diciendo que vale F cuartos. Es igual a F cuartos. Y ahí, usando el triángulo notable de toda la vida, 37 y 53, hallas, pues que R vale, claro, esto tendrías que dividirlo entre 3 y multiplicarlo por 5, ¿no? 5 por F entre 2, o 5 doceavos de F, por notables. Aplicas el notable toda la vida. O sea, dices que esto es como si fuera 3K y hayas el valor de K, que valdría F sobre 12. Y lo que se lo pone a 90 vale 5K. 5 por F sobre 12. O sea, eso. Que R vale 5 doceavos de F, o 5F sobre 12, como quieras ponerlo. Eso es todo. Hasta ahí. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes? Habla ahora. Pero, si todo está claro, pasamos a la que sigue. ¿Te das cuenta que eso de la dirección, de que la fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección, es útil? Claro que sí es útil, muy útil, por supuesto.
Claro que es muy útil. Ah, perfecto, perfecto, mi estimado yo. Si todo está entendido, estamos yendo por muy buen camino. Ok, mi estimado Francis. Claro que sí, Walter. Inmediatamente. Mira, un resumen total, ¿ya? Teníamos esta situación y te preguntaban por la fuerza de reacción entre el bloque 3M y el bloque E. Entonces, simplemente dijimos, bien, primero vamos a tomar como un sistema, o sea, asumir que es un solo cuerpo. Y eso es lo que hicimos. Cuando tú haces eso, las fuerzas internas, reacción entre estos cuerpos, no se consideran y eso ya lo dijimos en la teoría. Por lo tanto, para nuestro ejemplito, la fuerza resultante únicamente es F, porque el peso y la normal ya se habían cancelado. Entonces, la masa de nuestro sistema obviamente es la masa total, 3m más m. Y eso por A. De aquí hemos hallado el valor de la aceleración de nuestro sistema. Pero también mencionamos que esta aceleración que tiene el sistema es también la misma aceleración que tiene cada componente. Claro, porque si no tuvieran la misma aceleración, uno se adelanta y el otro se atrasa. Y se supone que están yendo parejos. ¿Ok? Entonces, si ahora nosotros analizamos ya no el sistema, sino únicamente al bloque M, este bloque M se supone que también acelera. Obvio, porque la situación es esa, es que todos aceleren. Solamente que la diferencia es que ahora sí vamos a considerar la reacción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reacción ya no es una fuerza interna. Si nosotros analizamos al bloque M, debemos de dibujar todas las fuerzas externas que actúan sobre el bloque M. ¿Quiénes son? El peso normal y la fuerza que el bloque grande le ejerce al pequeño. La reacción, que es perpendicular a la superficie de contacto. Profe, ¿como la normal? Sí, claro que sí. Ahora bien, esas son las únicas fuerzas que actúan. Se supone que al sumarlas debemos obtener la fuerza resultante. ¿Y cómo la sumamos? Bueno, una opción es con el método gráfico. El método gráfico. ¿En qué consiste el método gráfico? Colocar un vector después de otro, cola, cabeza, cola, cabeza. Lo que se llama el método del polígono. ¿R es como si fuera fuerza normal? Claro que sí, mi estimado yo. R es como si fuera la fuerza normal. Y le puedo poner la fuerza normal del bloque grande sobre el pequeño. Sino que, como ya dije antes, cuando tienes cuerpos en movimiento, esta fuerza normal que hay entre ellos se le acostumbra a decir fuerza de reacción. Y ya veremos la próxima clase cómo es que verdaderamente se relaciona la reacción con la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Pero por ahora sí, esta fuercita, que es normal porque es perpendicular, es llamada fuerza de reacción. Ahora bien, sumemos las tres fuerzas del método gráfico, con la cabeza, con la cabeza. Y al principio nos había dado una resultante. Esto era lo que teníamos, ¿no? Pero en principio no lo teníamos tan acomodado. En principio la resultante estaba un poquito, como te diste cuenta en la explicación, bueno, pues no, un poquito dobladita, así. Y concluimos de que esto no puede ser cierto porque la aceleración va a la derecha. Entonces la fuerza resultante, por la segunda ley de Newton, debe de ir a la derecha también. Por ese motivo es que debe de tener esta dirección. Entonces, esa es la dirección que debe de tener. Conclusión, si yo junto mi primera cola con mi última cabeza, me debe de dar pues eso, una flechita horizontal. Y eso es lo que hemos obtenido. Hemos acomodado el dibujo para que nos dé lo que debe de ser. ¿Ok? Ahí está. Profe, entonces a mí no me importa cuánto vale la normal, ¿no? No, no te importa. Es más, ni siquiera te importa cuánto vale el peso. El peso es esta flecha que va desde aquí hasta abajo. Y mira, tampoco te importa. ¿Ya? Solo sé que horizontal es la fuerza resultante. Y podemos aplicar entonces esta ecuación en el bloque M. Al aplicar esta ecuación en el bloque M, hallamos qué cosa. Que la fuerza resultante, esta es la masa del bloque por su aceleración.
Como nosotros ya sabemos que la aceleración vale F sobre 4m, al reemplazar aquí, obtenemos de que la fuerza resultante vale F sobre 4. Eso vale esto. Entonces, ahora sí, si esta fuerza resultante vale F sobre 4, ese ladito, esa flecha roja, mide F sobre 4, entonces, ¿cuánto medirá la flecha azul? Porque eso es lo que te preguntan, ¿cuánto mide la reacción? Entonces, aplicas tu trigonometría, o sea, esto es como si fuera un 4K, esto es como si fuera un, perdóname, esto es como si fuera un 3K, esto es como si fuera un 5K, y hallas K, y por lo tanto hallas cuánto vale. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Entonces, al final lo que estamos aplicando es trigonometría, perdón, geometría, triángulos notables. Lo que, por cierto, habíamos comentado en principio por aquí, creo. A ver. Por aquí dijimos, ahí está, ¿te acuerdas? 3, 4, 5, ya. Eso es lo que estamos aplicando. Triángulos notables. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Sí. 3, 4, 5 son mis triángulos, son mis lados notables. ¿No? Entonces, el R es como si fuera un 5K y esto es como si fuera un 3K. Y este pedacito que va desde aquí hasta acá es 4K. Pero eso no nos ha importado nunca. El de acá es que nos interesaba. Entonces, nos apoyamos del triángulo notable, ya que F vale 3K, de ahí hallamos K. Y esa K la reemplazamos aquí, y por eso nos salió 5F sobre 12. Eso fue lo que ocurrió. ¿Está bien? Por si acaso, lo colocamos por aquí. 3K es igual a F sobre 4. ¿Está bien? 3K es igual a F sobre 4. Eso es lo que se ve en el gráfico. Y por lo tanto, se puede deducir que si 3K vale F sobre 4, entonces K vale F sobre 2. Entonces, si K vale F sobre 12, conclusión, R vale 5K. Acá dice. R vale 5K. Por geometría. Y como R vale 5K, conclusión, R vale 5F sobre 12 porque K vale F sobre 12. Eso está bien. ¿Está bien? Ahora sí, creo. Sí, ¿verdad? Muy bien. Pasamos entonces ahora a la siguiente. No hay dudas, ¿cierto? Hoy hago una pregunta adicional. Aprovecha, habla ahora, no tengas miedo. Creo que está todo claro. Si no preguntan o no dicen nada, es porque imagino que está todo claro. ¿Verdad? Ya, siguiente. Todo bien, perfecto. Muy bien. Siguiente. A ver.
A ver. Problemita número 7. Dice así. ¿Dónde estás? Mira, qué interesante el problemita número 7. Otra vez vamos a tomar sistemas. En el problema 7 dice, a ver, nos muestran los bloques atados por una cuerda y te comentan, ¿no? El sistema mostrado se tiene las masas deslizándose sobre la superficie horizontal lisa. Ahora, si la cuerda soporta hasta 8 newton de tensión sin romperse, quiere decir que esa es la máxima tensión que puede soportar. Determina el instante para el cual la fuerza, esta fuerza F aplicada, adquiere el máximo valor. Bueno, para eso te están dando esta gráfica también. Para nosotros poder determinar el instante en que la fuerza adquiere su máximo valor, necesitamos saber cuánto es esa fuerza F. Y ya conociendo cuánto vale esa fuerza F, nos podemos apoyar de este gráfico. Y con la ayuda del álgebra o de la geometría, resolverlo. Primero veamos cuánto vale F, para poder aplicar lo otro. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a analizar, ya, primero, a todo el bloque M. Únicamente al bloque M. Analizando solamente el bloque M, vemos que este bloque M, ¿sí? Tiene pues sobre él una fuerza de tensión. Claro, también actúa sobre el bloquecito M el peso y la normal, pero ya a estas alturas sabes que estos dos se cancelan porque el bloque solo se mueve horizontalmente. ¿Ya? Entonces, mi fuerza resultante vendría siendo la fuerza de tensión. Te preguntan el máximo valor de F. El máximo valor de la fuerza F lo obtendrás cuando tengas el máximo valor de la tensión. Ahí obtendrás el máximo valor de F. Bien, el máximo valor de la tensión es de 8 newton. Por lo tanto, con eso podemos obtener el máximo valor de F. Primero aquí debemos de calcular el valor de la aceleración. Y ya tenemos todo lo necesario para hacerlo. ¿Ya? ¿Tenemos el valor de la fuerza resultante? Sí, lo tenemos. Vale 8. ¿Tenemos la masa? No. Pero bueno, hay que expresarlo en función de m. Y de ahí hallamos cuánto vale a. El valor de la aceleración, como te das cuenta, es 8 entre m. 8 entre m es el valor de la aceleración. Ya está. Ahora nosotros vamos a trabajar para el sistema. O sea, considerando ahora que los dos bloques, obviamente con toda la cuerda, forman un solo cuerpo. Si nosotros consideramos eso, ya sabes que en esa situación las fuerzas internas no se consideran. O sea, cuando nosotros trabajemos con un sistema, con el sistema conformado por los dos bloques, las fuerzas internas no se van a considerar. ¿Ya? Las fuerzas internas no se van a considerar. O sea, la tensión no vamos a dibujarla. ¿Para qué? Es interna. Profe, ¿y el peso y lo normal? Sabes muy bien que estas también se cancelan. Así que tampoco. Por lo tanto, reitero, cuando nosotros tomemos un sistema, o sea, asumamos el bloquecito M, este 2M y la cuerda es uno solo, entonces la única fuerza resultante para esa situación será la fuerza F. La única. Es la única fuerza resultante. Bien. Ahora, ya que sabemos que para todo nuestro sistema la única fuerza resultante es F, podemos volver a usar esta ecuación. Claro, podemos volver a emplearla. ¿Ya? En esta situación, ¿qué tendríamos? Bueno, empleando otra vez esa situación, perdón, esa ecuación, ¿ya? Y reemplazando los valores correspondientes,
tanto el valor de la fuerza resultante, que viene siendo F, y el valor de la masa, que sería 3m, porque es la masa total, obtendríamos lo siguiente. Fuerza resultante F, la masa 3m, y el valor de la aceleración es, como en el caso anterior, el mismo. Un sistema presenta el mismo valor de la aceleración, ¿ya? Cada uno de sus componentes también presenta el mismo valor. Por lo tanto, la aceleración para nuestro sistema es 8 sobre m, lo mismo que para el bloquecito m. De aquí, como te percatas, obtienes el valorcito de f. El valor de f es f igual a 3 por 8, ¿verdad? 24 newton. 24, efectivamente, mi estimado Jaime. Ahora, ya que conocemos el valorcito de f, ya podemos irnos nosotros en esta gráfica. Esa gráfica que me describe cómo varía f con respecto al tiempo. ¿Qué te preguntan? ¿Para qué instante de tiempo f vale pues 24? Entonces, nos tenemos que apoyar en el gráfico, ¿ya? Nos tenemos que apoyar en el gráfico. En este gráfico nosotros debemos de preguntarnos, para cuando f valga 24, le corresponde cierto tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Para cuando f valga 24, nos corresponde cierto tiempo. ¿Cuánto es dicho tiempo? Es lo que te pregunta el problema. Entonces, este problema ya se convirtió básicamente pues en un problemita algebraico o geométrico, si gustas. La parte física ya terminó. Solamente te falta, apoyándote en las mates, hallar cuánto vale ese tiempo que le corresponde al F24. Y para esto, repito, podemos usar álgebra o geometría. Con geometría podrías usar relación, bueno, de figuras semejantes, ¿no? Este triangulito es semejante con este otro. Es una opción. Y así poder saber cuánto vale lo de aquí, ¿no? Ya sabemos cuánto mide él, cuánto mide esto, sabemos cuánto mide aquel, cuánto medirá lo de aquí, y ya está, obtienes T. Esa es una opción. Otra opción es con el álgebra. Y plantear y decir, f es una función lineal del tiempo, ¿no? Porque esta gráfica es lineal. Porque también pueden haber gráficas cuadráticas, tú lo sabes. Ahora bien, ¿qué vamos a emplear? A gusto de ti, a gusto del estudiante. ¿Qué quieres que empleemos? ¿Álgebra o geo? Dime tú. ¿Álgebra o geometría? ¿Qué quieres emplear? A gusto del estudiante. Álgebra, geo, álgebra, trigo, dice por ahí. ¿Ah? Ya, la mayoría dijo álgebra. Álgebra, dice la mayoría, empleemos el álgebra entonces. Listo. ¿Qué hay que hacer en el álgebra? F depende linealmente de t. Sí, f depende linealmente de t. Entonces nosotros planteamos esa dependencia. ¿Sí? Planteamos esa dependencia. Aquí está. F depende linealmente de t. ¿Y cómo se plantea esa dependencia? Bueno, esa dependencia se plantea como lo acabas de ver. Siempre una dependencia lineal, ya que la gráfica es lineal, se expresa de esta manera. Esta f es igual a un a por t más b, donde t viene siendo este tiempo, no el de aquí, no el de aquí. No, esto todavía no lo conocemos. Ese tiempito, llamémosle pues si gustas x, eso todavía no lo conocemos. ¿Ya? Este t viene siendo un tiempo general, un tiempo cualquiera. Y esta f puede ser una fuerza cualquiera, puede ser 4, 10, 5, 24, etc. Lo mismo para el tiempo, puede ser 3, 0, no sé. Nosotros queremos lo de aquí. No sabemos eso. Ok. ¿Y qué tenemos que hacer para esto? Hallar cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Y cómo hacemos ello? Con los datos que nos han dado. Para cuando el tiempo vale 0, F vale 4. Y para cuando el tiempo vale 3, F vale 10. Eso colocamos. ¿Ya? Entonces, planteamos eso. Para cuando el tiempo vale
perdón, para cuando el tiempo vale para cuando el tiempo vale 0, f vale 4. Ahí está, reemplazamos. Para t0, f 4. Y de aquí, como te das cuenta, 0 por a te da 0 y 4 te sale igual a b. 4 te sale igual a b. Ahora bien, aplicamos el otro datito. ¿Cuál es el otro dato? Cuando t vale 3, f vale 10. Eso reemplazas aquí. Claro, ¿no? Andrea y Rodrigo nos dan unas posibles respuestas. La letra D, y creo que esa es en verdad la respuesta. Entonces aquí análogamente, reemplazas en lugar de f ahora 10. Y el t que le corresponde es 3. Reemplazas acá 10 y reemplazas acá 3. ¿Ok? Al hacer eso, también tienes que tener en cuenta lo siguiente. Que el valorcito de b ya se conoce. Esto vale 4. Entonces, f vale 10, t vale 3 y b ya lo hemos calculado, 4. Operas esto, 4 mandas a restar y de ahí te sale que a vale 2. Entonces, por fin ya tienes cuánto vale b y ya tienes cuánto vale a. Eso reemplazas aquí. Y por lo tanto, tu regla de correspondencia será esta. Esta será tu regla de correspondencia que ahorita acabas de hallar. 2 más 4. Esa es tu regla de correspondencia, o bueno, si estás en el tema de funciones, le puedes decir esa es tu función, ¿no? ¿Qué con esto? Que si tú reemplazas aquí un tiempo t, por fin vas a poder hallar cuál es el f correspondiente o viceversa. Entonces reemplazamos aquí. Para cuando f vale 24, ¿cuánto valdrá esto? Reemplazas f24 y hallas el t. Y ya, eso es todo. Por ese motivo, mis estimados, aquí nosotros le habíamos colocado un t, pues, ¿no? ¿Para qué tiempo? ¿Para qué tiempo el f le corresponde 24? Es lo que te estaban preguntando. Reemplazas aquí f24 y hallas el t que le corresponde. Eso es todo. Entonces, si tú haces eso, obtienes de qué tiempo, claro, muy bien, la respuesta es D, ¿no? Como dice John, Axel, Joseph, claro que sí, Francis, el tiempo sería de 10. Claro. Eso es empleando el álgebra. Por geometría también salía, por supuesto, con relaciones métricas. Esto mide 6, esto mide 3. ¿Están en qué relación? De 2 a 1. Si de aquí a aquí mide 20, esto me dirá 10. Ya está, relaciones métricas por semejanza. Así que uno o lo otro igual te sirve. A gusto del estudiante. Ya te has dado cuenta que aquí en física nos apoyamos de todas las mates. Un poquito de aquí, un poquito de allá, es común. Y no sé si te lo comenté, pero no solamente nos apoyamos de las mates aquí. Cuando tú ingreses, ¿sí? Cuando tú ingreses vas a llevar física en tu primer ciclo. Y también vas a estar llevando derivadas en tu curso de mate. Apenas te van a enseñar derivadas en todo tu primer ciclo, pero sin embargo, desde el primer día en tu curso de física ya vas a estar aplicando derivadas y también posiblemente integrales. Por más que recién te las vayan a enseñar. La idea es la misma por aquí. De repente todavía a ti no te han explicado semejanza de triángulos. Quizás todavía esto se te hace medio raro, pero sin embargo ya lo estamos aplicando. Pero que esto no te asuste del curso de física, por favor. Como te dije, esto ya no corresponde tanto a la física, sino ya está ya básicamente operaciones matemáticas. La parte de física corresponde al análisis y planteamiento. Ya lo después de ahí en adelante es operaciones matemáticas. ¿Cómo saber qué bloque analizar individualmente? Es decir, en el problema, ¿se pudo analizar también el bloque 2M en vez del bloque M? Claro que sí, mi estimada Darcy, qué buena pregunta la tuya. ¿Ya? Qué buena pregunta la tuya. Mira, es verdad, como dice su compañera, nosotros también pudimos haber analizado únicamente al bloque 2M, pero hay un pequeño detalle. Si bien es cierto, nosotros lo pudimos haber analizado, el punto es que si primero querías analizar el bloque 2M, no lo podías. ¿Sabes por qué? Porque hubieras tenido dos fuerzas horizontales.
una fuerza de 8 newton y otra fuerza F que todavía no conocías. Entonces, no era recomendable estudiar esto, sino el de aquí. O sea, conclusión, es recomendable que tú arranques con los que ya tengas datos. Un análisis, ya sea al sistema o al bloque, en el cual ya tengas las fuerzas conocidas, o de repente ya tengas más datos conocidos y te permita hallar tu incógnita. Es recomendable entonces siempre empezar por aquel bloque o sistema del cual no tengas tantas incógnitas. En este caso hemos empezado por el bloque N, ¿sí? Mi única incógnita sería el valor de A y de M, pero como nos damos cuenta, M es constante. Profe, dime, pero yo aquí, que ya hallamos el valorcito de A, ahora, ¿yo pude haber analizado únicamente al bloque 2M, sí o no? Sí. Aquí, en lugar de analizar a todo el sistema, tú pudiste analizar únicamente al bloque 2M. Y la respuesta, te cuento, te hubiera dado lo mismo. Mira, algo adicional. Rápidamente acá analizamos ese bloquecito de 2M, ¿ya? Acá sí. Rápidamente analizamos ese bloque 2M para que te des cuenta que la respuesta es la misma. Profe, entonces es independiente. Sí, es independiente. Claro, es recomendable primero arrancar por donde tengas menos incógnitas. Pero ya después de eso, tu análisis puede ser variado, el que tú gustes. Uno solo o todo el sistema. También eso va a depender de, de qué tanto quieras trabajar, ¿no? Analizando el bloque 2M también te va a salir. Solamente que aquí le metemos más fuerzas. Como te diste cuenta, aquí en este sistema fue un poquito más inmediato porque de frente la única fuerza era F. En cambio, si tú analizas al bloque de 2M, tendrías que colocar dos fuerzas. La fuerza F, que lo jala obviamente hacia adelante, y la fuerza de tensión, que apuntaría hacia atrás. Esta fuerza de tensión apuntaría hacia atrás. También tendrías que dibujarla, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora solo estás analizando el bloque de 2M. Entonces aquí tendrías que aplicar esta ecuación fundamental de la dinámica, ¿no? De acá. Esa deberías aplicar. Aplicando, ¿qué te queda? Que Fr, que viene siendo la fuerza resultante, se debe de calcular sumando esas dos fuercitas, la fuerza de 8 y la fuerza de F. Sabemos que la aceleración de él también va a la derecha, obviamente. Todos aceleran igual. Entonces, la fuerza resultante la obtendremos restando F menos 8, ¿sí o no? Claro, el mayor menos el menor. ¿Por qué, profe, F gana? Porque el bloque de 2M acelera a la derecha. Por eso es que F es mayor que 8. La masa es la masa de ese bloque, que en este caso sería 2. Y la aceleración es la aceleración que ya has hallado, que vale 8 sobre M. Ya está. Eso es todo. Y de aquí, se cancela, 2 por 8, 16, el 8 lo mandas a sumar y voilà, te queda 24 newton otra vez. ¿Te das cuenta? Entonces, no importa a quién analices después. Eso ya es a gusto del estudiante. Yo recomiendo analizar a quien tiene menos fuerzas actuando para que sea un poquitín más rápido la resolución. Tomé sistema porque aquí ya no voy a considerar a la tensión y únicamente consideraríamos la fuerza M, la fuerza F, pero también pudimos haber hecho esto. ¿Ok? ¿Alguna preguntita adicional? Pero ya, recuerda, siempre comienza por donde tengas menos incógnitas. Gracias a ti por la pregunta, mi estimada Darcy. ¿Sí? Esto nos sirvió como si fuera un problemita más. Muy bien. Continuemos. A ver, permíteme seleccionar un problema interesante. ¿Ya? Permíteme seleccionar un problema interesante. Algo rápido. No, sí, el problema que sigue es un problema clásico, así que vamos a hacerlo rápidamente, pero vamos. La idea es la misma aquí. Vamos a tomar un sistema. Estas situaciones en donde te plantean
bloques sujetos por una cuerda, poleas, etcétera, son clásicas. Hay que tomar sistema también. Mira, acá nos dicen, en la máquina, en esta, que se muestra, la masa 1 vale 3 y la masa 2 vale 5 kilogramos. Además, las masas inicialmente se mantienen en reposo, en la posición mostrada luego de que se sueltan. Si se ignora la fricción, luego de que se sueltan, ¿cuál es la rapidez de cada masa en el instante que se encuentran separadas 3 metros? Ahorita, este bloque es más pesado que el de aquí. Obviamente, él, al ser más pesado, debería de caer y este debería de subir. Eso es lógico. Si no lo hacen es porque seguramente alguien los está sujetando. Pero cuando se suelta, como el problema te indica, obviamente ya solamente vamos a dejarlos libres. Y en esa situación, uno va a bajar y el otro va a subir. ¿Cómo se hace el análisis aquí? Vamos a asumir que los dos bloques y la cuerda es un solo cuerpo, es un sistema. Asumimos que es un sistema. ¿Ya? A ver, permíteme un momentito, por favor. Asumimos que es un sistema. Es uno solo. Es uno solo. Ok, ahí está. Es un solo cuerpo. Sí, los bloques y la cuerda. O sea, en otras palabras, es como que si tú tuvieras, pues, un cuerpo que se puede doblar, ¿no? Digamos, una cadena o una correa, o simplemente cualquier tela, ¿no? Que la podemos doblar. La podemos jalar de un lado y del otro. Ahí está. Bien, aquí nosotros debemos de dibujar las fuerzas externas y la tensión. Si estamos tomando sistemas, la tensión no se dibuja. ¿Por qué es interna? Es una fuerza interna. Entonces habrá que dibujar a los pesos. Como ya sabemos las masas, uno tendrá un peso de 50 y el otro tendrá un peso de 30 newton. ¿Ok? Ahí lo tenemos, peso de 50 y peso de 30 newton. ¿Sí? Y la pregunta del millón es, ¿cómo hallamos la fuerza resultante? Porque por si acaso sobre mi sistema ya no actúan más fuerzas, ya no le descolocamos más fuerzas, solo esas dos. Profe, de repente me digas, si las dos fuerzas van hacia abajo, debería de sumarlas, ¿no? Eso es verdad hasta cierto punto. Eso es verdad si tu cuerpo, pues, es un solo cuerpo el cual no se dobla, no se retuerce. Este cuerpo, como te das cuenta, está doblado de un lado y del otro. Entonces aquí, estas fuerzas, por más que apuntan ambas hacia abajo, no las vas a sumar. ¿Por qué? Porque imagínate, pues, que tienes algo colgando por aquí. De un lado lo jalan con 50 y del otro lado lo con 30. ¿Acaso estas dos fuerzas no se están oponiendo? Profe, no, apuntan hacia abajo. Sí, ya sé que apuntan hacia abajo, pero yo me refiero para el cuerpo. ¿Acaso no lo está, esta no lo está jalando para un lado y esta en el lado contrario? Claro, o sea, están contradiciéndose. Claro, efectivamente, mi estimado André, ¿no? Imaginemos que están horizontalmente. Es más claro si todo esto estuviera horizontalmente, ¿verdad? Uno lo jala de un lado y del otro. Conclusión, hay que restarlas. Están en contra. ¿Qué ocurre cuando las fuerzas están en contra? Las restas, ¿verdad? Restas sus magnitudes para hallar la resultante. Acá es lo mismo. Entonces, de un lado te jalan con 50, del otro lado te jalan con 30. ¿Quién gana 50? ¿En cuánto? En 20. Esa es tu fuerza resultante, 20 newton. ¿Ya? Eso ocurre. Efectivamente, mi estimado Francis. Entonces, apliquemos eso. Apliquemos ello. Para el sistema conformado por estos dos cuerpitos, ¿sí? Aplicamos esa simple ecuación y la fuerza resultante será 20. La masa, obviamente, que es la masa de todo el sistema, por si acaso acá lo colocamos, 3 y 5, ¿ya? Y la aceleración es la aceleración del sistema. El único detalle es que, en este caso, uno va a subir y el otro va a bajar. Uno va a subir y el otro va a bajar. Ese es el único detalle. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quién ganó? 50. Si este 50 ganó, la fuerza resultante va hacia abajo.
para él. Y para él va hacia arriba, ¿no? Entonces, en esa situación, el bloque más pesado acelera hacia abajo y el bloque más ligero acelera hacia arriba. Pero la magnitud es la misma. Y como dice mi estimado André, el valor de la aceleración vendría siendo de 2,5, ¿ya? El valor de la aceleración será de 2,5 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ya que tenemos el valor de la aceleración de 2,5 metros por segundo al cuadrado, ahora nosotros podemos aplicar ¿qué cosa? La cinemática. ¿Y qué hay que aplicar en la cinemática? Bueno, MRUV. ¿Por qué? Porque los cuerpos presentan aceleración. Te cuento algo que tengas que tener en cuenta cuando tienes dos cuerpos sujetos con una cuerda. Si esta es la situación y tus cuerpos están sujetos por una cuerda, entonces, ¿qué ocurre cuando uno baje, supongamos, 1 metro? Si uno baja 1 metro, el otro, por estar sujeto con la cuerda, sube 1 metro. Si uno baja 2 metros, el otro sube 2 metros. Si uno baja 3 metros, el otro sube 3 metros. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en principio, ambos están separados 1 metro. Obviamente el bloque 2 va a bajar y el bloque 1 va a subir. Y el problema te pregunta para el instante en que se encuentran separados 3 metros. Entonces, ¿qué te parece si primero hacemos que ambos se nivelen para iniciar? Están separados 1 metro, entonces primero hay que nivelarlos, ¿no? Entonces el bloque 2, para que estén igualitos, tendría que bajar 0,5 metros y el bloque 1 subir también 0,5. Ya sabes que si uno baja A, el otro sube A. Entonces, para que estén del mismo nivel, repito, ya que están separados 1 metro, uno tendría que bajar 0,5 y el otro subir 0,5. Y ahí estarían en el mismo nivel. ¿Ok? Entonces planteamos esa situación, que se encuentren al mismo nivel. Ahí está. Que se encuentren al mismo nivel. Al mismo nivel. Conclusión, uno baja 1,5 y el otro sube 1,5. ¿Está claro? Ok. Ya, profe, pero ahí no están separados 3 metros. No, claro que no. Ahí ambos se encuentran al mismo nivel. Él ha subido 0,5 y él ha bajado 0,5 y están al mismo nivel por aquí. Para que ahora estén separados 3 metros, si ahorita se encuentran en el mismo nivel, ¿qué acaso uno no debería subir 1,5 y el otro bajar 1,5? Claro, ¿sí o no? En esa situación se separarían 3 metros, que es lo que el problema te pide. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, partiendo de aquí, este bloquecito tendría que subir 1,5 y el otro, que se encuentra aquí, bajar 1,5. Conclusión, este bloque primero subió 0,5, después 1,5. Conclusión, ¿cuánto ha subido? Ha subido 2 metros. Ha subido 2 metros ese bloquecito. Ha subido 2 metros. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Nuestro bloque termina subiendo 2 metros. Nuestro bloque termina subiendo 2 metros. Eso es lo que ocurre con este bloquecito. Primero, 0,5 para nivelarse y después 1,5 para que el otro también baje 1,5 y así estén separados 3. Entonces este problema ya se convierte más accesible, porque a ti te preguntan qué rapidez tiene aquí, cuando ya están separados 3 metros. ¿Sí? Aquí. Entonces, te preguntan por la rapidez final. ¿Es necesario usar una ecuación de la cinemática? Por supuesto. Una que te relaciona rapidez final y rapidez inicial. Esa ecuación es la que nosotros vamos a usar. Tenemos que todo al principio se soltó, o sea que la rapidez al principio era 0 para ambos.
Y obviamente al final, este cuerpo tendrá cierta rapidez, que no sabemos cuánto vale, pero que te preguntan. ¿Ya? Eso es lo que te están preguntando, la rapidez que tiene al final. Reemplazamos aquí, nada más. Reemplazamos ahí los valores y obtenemos la rapidez al final, ¿no? Entonces, reemplazamos por ahí los valorcitos. Rapidez final no la conocemos. Rapidez inicial, 0. El valor de la aceleración, 2,5. Y la distancia es de 2. 2 es lo que este cuerpo se ha movido. Reemplazando todos esos datos, obtenemos la rapidez final. Y por si acaso hay que colocar más, porque el cuerpo primero estaba quieto y después empezó a acelerar, empezó a aumentar su rapidez. ¿Ya? Por ese motivo hay que colocar más. Después de reemplazar, obtienes de que la respuesta es de 10 metros por segundo. Perdón, raíz de 10 metros por segundo. Efectivamente, André y Rodrigo, claro que sí. La clave es la letra E. Por si acaso, esta ecuación que estás viendo por aquí es una ecuación que también pertenece a la cinemática, al tema también de MRUV. Te había comentado que habían 4 ecuaciones principales, ¿verdad? Por aquí nosotros vimos una. Ya. Esta que ves aquí abajo, que viste aquí abajo, es otra de ellas. ¿Sí? Estamos aplicando la cinemática. Ok. Entonces, ¿qué es lo más relevante? Bueno, creo que lo más complicado fue la parte cinemática, ¿no? Poder entender, poder calcular cuánto fue la distancia que avanzó para poder calcular cuánto vale la rapidez. Lo complicado fue calcular cuánto vale, lo complicado fue hallar esos 2 metros. La parte de aquí, la parte de la dinámica, fue un poquito más accesible. Inmediatamente. Siempre que te topes con esas situaciones en donde te dan 2 cuerpos sujetos por una cuerda, ya sabes, no consideras la fuerza de tensión y únicamente consideras las fuerzas de gravedad. ¿Ya? Muy bien. Bien, jóvenes, hemos llegado hasta ahí. El problemita siguiente es un problemita, el problemita 9, se le parece a ese, solamente que ahí un cuerpo, uno está apoyado en una superficie horizontal. También te lo voy a entregar resuelto, ¿ya? Ese problemita. También te lo voy a entregar resuelto. ¿Sí? Pero la idea es prácticamente la misma. En la resolución vas a ver qué se hace. La letra E, nos dicen por ahí, de ese problemita. ¿Sí? Wow, qué interesante. Muy bien, se lo has resuelto excelente. ¿Ya? Ok. Te cuento. Si tú conforme vas resolviendo la guía y el resto de la práctica, y te topas por ahí con preguntitas que no entiendes, por favor, házmelo saber, escribe un comentario, tal vez en el Classroom, o si no, la próxima sesión, al inicio, porque puede que tal vez te topes por ahí con una preguntita de dinámica que tal vez sea media rara, tal vez, ¿no? Clásicos en dinámica. Me lo comentas. Al inicio de la primera hora, en la próxima sesión, para poder resolverla juntos. Ese problemita que tal vez no te salió, que te complicó la vida. O lo escribes en el Classroom para, bueno, pues no, resolverlo juntos en la próxima sesión. Para todos, ¿ok? Hasta entonces, mis estimados, cuídense muchísimo, que tengan una muy buena tarde y provecho con su cena. Gracias a todos ustedes. Nos vemos, mi estimado Joseph, Paloma, Rodrigo, Adela, Lander, Alison. Hasta luego, cuídense muchísimo. Nos vemos, Michael, Joseph, Liliana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Cuídese. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profe.